saludo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pasa a vosotros. Bien, hermanos, ocupen su lugar, por favor. Es un gusto, hermanos, un placer, hermanos, poder estar aquí al frente de su amada iglesia. Estoy muy contento en lo personal, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, hermanos, porque Dios es muy bueno, hermanos, muy bondadoso, y yo no sé ustedes, hermanos, pero hay gratitud en mi corazón. ¿Ustedes tienen gratitud, hermanos? Decía nuestro hermano director que si habíamos pensado en la semana ya en querer estar aquí. ¿Lo pensó, hermano? Amén. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, hermanos? Que ya es reposo. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En el qué? El llamado de Dios. En el llamado de nuestro Dios. Así he titulado este mensaje, amados hermanos, el llamado de nuestro Dios. La palabra es clara cuando nos dice que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Y vamos a ver una historia, hermanos, una situación, y vamos a ir comparándola con este título, ese llamado de Dios. Y vamos a ir haciendo una introspección, hermanos, quizá también de nuestra vida, de que quizá Dios también nos está llamando a nosotros y debemos de poner un poquito más de atención. Esta predicación, hermanos, inicia con una historia en Éxodo 3, capítulo 3, donde se encuentra aquel siervo, aquel siervo Moisés, que su suegro pues lo había mandado a una tarea. ¿Recuerdan cuál era? Apacentar sus ovejas en aquel monte que llega hasta Horeb. Y es allí, hermanos, en Horeb, donde Jehová le hace un llamado directamente a este varón. ¿Recuerdan cómo fue ese llamado? ¿A través de qué? Una zarza. ¿Qué pasaba con esa zarza? Ardía. Moisés, quizá realizando una de sus labores más cotidianas, como el ir y apacentar sus ovejas, algo muy normal para él, en ese momento nuestro Dios lo toma y lo llama para algo muy especial, hermanos. Para una tarea sumamente importante. ¿Recuerdan para qué tarea, hermanos? Liberar al pueblo de ¿dónde? Egipto. ¿Liberar al pueblo de dónde, hermanos? Egipto. De Egipto. Moisés no lo buscaba, Moisés no lo siquiera pensaba, hermanos, pero nuestro Dios lo llamó para esa labor. No me elegisteis vosotros a mí, yo elegí a quién, hermanos. Moisés fue elegido por nuestro Dios. Dios lo iba a preparar para algo muy importante. En Éxodo, en el capítulo 4, hermanos, vamos a buscarlo, ese sí lo vamos a leer un poco. Moisés comienza a dudar, hermanos, aparece esta zarza, Jehová le habla, le dice cuál va a ser su tarea, pero en el capítulo 4 comenzamos a ver un Moisés que dice: Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano, Moisés? Y él le respondió, hermanos, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo, ¿qué, hermanos? Esa culebra, hermanos. Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Es importante entender el contexto. Moisés iba a una tierra, hermanos, donde
tenían dioses ajenos al que él creía. Donde militarmente, hermanos, Egipto, ¿cómo era considerado? ¿Nación débil o fuerte? Nación muy fuerte. Fuerte, fuerte. Y es importante entender también que quizá eso sembró la duda en Moisés de esa labor que nuestro Dios lo había seleccionado para hacer. Dice, es que soy torpe de habla, no hay otro que pueda hacer esta labor mejor que yo. Y quizá este hombre no tenía alguna historia para fortalecer su fe y pensar, quizá puedo vencer como David a Goliat. Quizá puedo ser igual de fuerte como Daniel en aquel foso de los leones. No había, porque aún no acontecía, hermanos. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, hermanos, le dice a Moisés, no te preocupes. Vamos a leer el versículo 5. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió su mano en su seno y la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, y aquí que se había vuelto como la otra carne, volvió a la normalidad, hermanos, su mano. Si aconteciera que no te creyeran y obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río. ¿Y qué va a pasar, hermanos, en la tierra? El agua será sangre. En pocas palabras, hermanos, nuestro Dios manifiesta su poder a través de esos milagros, hermanos, convirtiendo aquella vara en serpiente, convirtiendo aquella mano leprosa y después volviéndola a la normalidad. Moisés, ¿dudas de mi poder? ¿Dudas de que yo te pueda acompañar a tierra de Egipto a enfrentar a Faraón? No lo dudes. En la siguiente diapositiva podemos ver el capítulo 3, donde Dios explícitamente, hermanos, le dice en el versículo 6, le dice tal cual, ¿quién es? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le menciona también el propósito del llamado. Jehová había visto la aflicción de su pueblo, hermanos, y quería liberar a los de Egipto. ¿Y cómo lo iba a hacer? Versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la que fluye leche y miel. Le está diciendo, hermanos, mira Moisés, yo te explico quién soy. Este es tu llamado, este es tu propósito, y así lo vamos a hacer. Hoy en día, hermanos, eso mismo nos dice a nosotros. ¿Usted sabe quién es Dios, hermano? Contésteme con seguridad. ¿Sabe quién es Dios? Amén. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Amén. ¿Sabe qué es lo que vamos a vivir en un futuro? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Existen profecías, hermanos, que nos pueden decir, ¿cierto? ¿Y usted ya sabe cuál es el fin de la historia? ¿Cuál es el propósito de que vivamos eso? ¿Qué es lo que va a pasar para que podamos tener aquella corona de vida? Ciertamente lo sabemos. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué, hermanos? ¿Qué vamos a vivir? Aflicción. Y en Santiago 1:2 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa, hermanos? La corona de vida. La corona de vida eterna. Este es el final de la historia, hermanos. Vamos a recibir la corona de vida, hermanos. La carta, hermanos, a los hebreos comienza porque Dios, habiendo hablado
de muchas maneras, pero la forma en la que nuestro Dios habla a Moisés es muy singular. Al día de hoy podría ser inimaginable. Cuando le dice, suelta tu vara y se va a convertir en una serpiente. ¿Se imagina eso? ¿Cómo sería? Y eso lo hizo nada más para que Moisés no dudara, no tuviera miedo del propósito que tenía que cumplir. Y que hoy fuera así de fácil, hermanos, quizá evangelizar y decir en las calles, crean en mi Dios, porque esto lo voy a convertir en una serpiente. Y lo vieran y se acercaran y creyeran. Pero no es así, hermanos. ¿Recuerdan aquel hombre también que hemos mencionado en ocasiones? Tomás y su incredulidad. Que le dice el maestro a este varón, Tomás, ¿tú crees? ¿Por qué qué? Porque me estás viendo. Más bienaventurados aquellos, hermanos, que aún no viendo, ¿qué pasa, hermanos? Creen. Y de eso, hermanos, somos bienaventurados también, porque no le vemos y porque estamos aquí. Vamos a descubrir, hermanos, qué hay en estas palabras que le dice Dios a Moisés sobre la serpiente, sobre esta vara. Si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 11:1, la palabra vara, en la palabra de Dios, tiene varios significados o varios usos. En Apocalipsis, recuerdan para qué fue la vara, fue utilizada como medición, como una regla para medir a aquel templo de Dios, aquel altar. Y en Proverbios, hermanos, recordamos esta vara muy utilizada, la vara de la corrección. ¿Y de qué, hermanos? La vara que menciona Salomón, esta vara de la corrección que da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es esta que menciona Salomón. Pero esta vara que estamos hablando en este día de hoy, esta vara es diferente. Esta vara se refiere a algo más. Y lo podemos encontrar en Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. ¿Cuál es la función de una vara, hermanos? Recordemos que Moisés era pastor de ovejas. Imaginémoslo en el cerro, quizá en zonas pues con complejidad para poder entrar, con piedras. ¿Qué utilizaba este varón? La vara. ¿Su vara para qué? Sostenerse. Para sostenerse. Entonces esta vara, este soporte, hermanos, ¿quién creen que sea? Señor Jesucristo. ¿El poder de quién? De Dios. Se manifestaba sobre esa vara. El poder de nuestro Dios. Aquí nos dice tal cual, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. No temas, Moisés, que yo iré contigo. ¿Y qué es lo que hace Moisés, hermanos, con esa misma vara? ¿Recuerdan? Una vez que Moisés logra entender, logra comprender que nuestro Dios iba a manifestar su poder también a través de esa vara, ¿qué pasa en la historia? ¿Recuerdan cuando llegan las plagas, hermanos? Éxodo 7:20, hermanos, vamos a buscar. Éxodo 8:5. También. Un hermano que me ayude, Éxodo 7:20. Y otro hermano que me ayude, Éxodo 8:5, por favor. Dice Éxodo 7:20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Amén, hermanos. Adelante, hermano. Capítulo 8, versículo 5. Y Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga venir ranas
Amén. Vemos el papel primordial que tenía esta herramienta, hermanos, esta vara. Dice, extiende tu vara y comenzará a caer la plaga. Es algo simbólico y algo muy importante que podemos entender, que podemos comprender que el poder de Dios y la presencia se manifestaba también a través de ella. ¿Recuerdan en la guerra que libraba aquel pueblo de Israel contra los de Amalek? Que aquel hombre Moisés tenía que estar con los brazos como, hermanos, para que pudiera ganar el pueblo. Los brazos arriba, y que incluso las manos se las tenían que sostener para que no las bajara, porque si no el pueblo perdía. Era la vara, hermanos, era el poder de Dios, sin duda alguna, que se lograba manifestar también de esa manera. Y podemos ver la seguridad, hermanos, con la que Moisés caminaba e iba y se presentaba antes de la guerra y decía, yo estaré ahí y mi vara irá conmigo. Éxodo 17:9. Se lo leo. Y dijo Moisés a Josué, escogenos varones y sal, pelea con Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios, ¿en dónde va a estar? En mi mano. La vara de Dios estará en mi mano. Para Moisés tenía un lugar importante esa vara, o era como que se le llegaba a olvidar y ya, o la cambiaba por otra. Era algo especial. Era algo muy especial. Pero también, hermanos, vamos a contrastar. ¿Recuerdan por qué Moisés también no entra a la tierra prometida? ¿Qué hizo mal con esa vara? En Números, hermanos, capítulo 17, está la instrucción que le dieron a Moisés. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y la instrucción, hermanos, es textualmente, golpearás, ¿qué, hermanos? La peña. La acción que hizo Moisés la encontramos en el capítulo 20, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y Dios, hermanos, se molestó con Moisés. ¿Pero por qué Dios se molestó con Moisés? ¿Por qué Dios se molesta con este hombre? La indicación solamente era golpear la roca. ¿Quién se manifestaba en esa vara? ¿El poder de quién? El poder de Dios. Y esa roca, hermanos, entonces, ¿qué significa? Primera de Corintios, capítulo 10, hermanos. Alguien que me ayude rápidamente. Primera de Corintios 10, del 1 al 4, por favor. Con voz fuerte, por favor. Me dice Romanos 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. La piedra era Cristo. Amén. Amén. Porque bebían de la piedra espiritual. ¿Y la piedra quién era, hermanos? Cristo. La piedra era Cristo y la vara era el poder de quién, hermanos? Es una representación única, hermanos, de lo que venía para con nosotros. Cuando le dice que golpee la roca, hermanos, era una sola vez, porque nuestro Dios, ¿cuántas veces estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo para que cada uno de nosotros tuviéramos de esa agua? Una sola vez. Un sacrificio. Una sola vez. Y lo podemos corroborar, hermanos, y entender más en Hebreos capítulo 7, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez, hermanos, Dios estaba dispuesto a golpear a su Hijo.
Y ese, hermanos, es el significado del por qué la molestia y de lo que representaba también esa vara. Vamos a ver, hermanos, cómo se conjuga la fuerza de nuestro Dios. ¿En qué se convierte esa vara, hermanos? Recordemos, allá en Horeb, al principio cuando se le aparece, en una serpiente. ¿Y qué es la primera acción que hace Moisés al ver la serpiente convertida en el piso? Se echa para atrás. Huir de ella, ¿cierto? Algo muy humano, muy normal. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué huía de la serpiente? ¿Qué buscaba hacer la serpiente? ¿Qué buscan hacer las serpientes normalmente? Morder. Atacar, morder. Y también, hermanos, tiene un significado. ¿Quién es la serpiente, hermanos? Desde Génesis a Apocalipsis, ¿quién es la serpiente? Satanás. Satanás. Aquí tengo dos citas bíblicas, pero conocemos muy bien quién es la serpiente o a qué nos estamos refiriendo. Moisés, hermanos, sabía identificar en su totalidad quién era esta serpiente. Pero cuando la tomaba, hermanos, se convertía en una vara. ¿Qué querrá decir esto? Cuando la tomaba, hermanos, no iba a ser atacado. Pero si la soltaba, la serpiente, ¿qué iba a hacer? Dice allá en Santiago: someteos pues a Dios y resistir al diablo, que el diablo huye a vosotros. Someteos pues, hermanos, a Dios. Y esto es algo muy de análisis. Imagina, hermano, que Dios estaba preparando a Moisés y le dice: todo el mal, Moisés, Faraón, su ejército tan fuerte, aquella tierra pues que tú no conoces, pero que vas a ir y vas a liberar a mucha gente de muchos años que han estado cautivos, que incluso se han perdido costumbres y que puede que te lleguen a desconocer, que no te crean que yo te envié. Puede pasar, solo vas tú. Imaginemos que Dios lo estaba preparando. Todo ese mal, Moisés, incluso Faraón, está bajo mis órdenes, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice textualmente: ve, porque yo estaré con quién, hermanos. Ve y no tengas miedo. Pero ten cuidado, Moisés, que si te sueltas de la vara, que si te sueltas, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Quién te puede atacar? Y es igual para nosotros, hermanos. Cada que dejamos la obediencia, hermanos, la fe de lo que creemos, nuestra convicción que tenemos dentro de la iglesia, o empieza a haber un resfrío que nos hace querer abrir la mano para soltar la vara, ¿qué creen que va a pasar? Ese apoyo, hermanos, ya no va a estar. Y es más fácil que la serpiente llegue y que haga, hermanos. Porque cuando nos soltamos de ese soporte que es nuestro Dios, Satanás tiene la entrada totalmente. Pero si nos tomamos fuerte, hermanos, aún Satanás, hermanos, como dice allá en Job, capítulo 26, 13, su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. Aún Satanás, hermanos, ese mal que tanto nos llega a preocupar, Dios lo tiene sometido en su mano, hermanos. Y tenemos historias bíblicas que nos lo enseñan con tanta veracidad. Allá en Lucas, cuando aquellos hombres se sorprendían que los discípulos
Esos discípulos se sorprendían porque aquellos espíritus malignos se sometían a su palabra, porque venían en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Entendemos este mensaje para Moisés, hermanos? Si tú te sueltas, Moisés, se convierte en serpiente. Pero si tú te tomas firme y no te sueltas, yo estaré contigo. ¿Y qué cree, hermano? Ese mensaje no es solo para Moisés, no fue solo para él, es también para nosotros. La presencia de Dios, hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, simplemente por el ente que es, nos hace vivir de una manera muy diferente. Nos hace ver, obrar incluso milagros muy grandes en nuestras vidas. Le pregunto, hermano, ¿usted ha vivido algún milagro? ¿Ha sido testigo del poder de Dios en su vida? No solo que lo leamos de las historias bíblicas, hermano, que usted tenga certeza de que Dios es fiel, hermanos, y cumple. Si somos obedientes y le amamos. Me gusta mucho la historia, hermanos, cuando aquellos apóstoles llevaban ya toda la noche pescando, hermanos. ¿Y qué pasaba? Yo me imagino la desilusión, hermanos, quizá en su corazón ya en cierto momento. Llevar toda la noche en una lancha en medio de la mar, quizá, buscando esa pesca. Y no la encontraban. Y no se llenaban sus redes. Y no pasaron una hora, hermanos, pescando. No pasaron 2 horas, hermanos, pescando. Cuando llega el maestro, les dice: echen sus redes a la mar. Pero maestro, llevamos toda la noche aquí, no hemos podido sacar nada. Pero porque tú estás aquí, lo vamos a hacer. Ustedes saben qué pasó, hermanos. Se rompían las redes precisamente. Se ladeaba la lancha. No cabía ya el pescado dentro de ese bote, quizá. Pero ¿qué fue lo que cambió, hermanos? Me gusta mucho reflexionar en ello. ¿Qué cambió? La embarcación, el mar, cambiaron las redes. La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cambia en su totalidad todo. Aún, hermanos, en la enfermedad, el poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas cambia, hermanos, en lo absoluto. Como aquel ciego, hermanos, que simplemente con saliva y barro fue de nuevo su vista. ¿Son milagros, hermanos? Claro que sí. Éxodo, hermanos, 4, capítulo 4, versículo del 5 al 7. Regresamos un poco al ejemplo, hermanos, al momento en que Moisés estaba en Horeb y dudaba un poco acerca de si podía o tenía la capacidad de ir al pueblo de Egipto y liberar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 4 nuestro Dios le dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. La lepra, ¿qué es, hermanos? ¿O qué era en aquellos tiempos con su... Vaya, a ese tiempo qué nivel de ciencia había en cuestión de salud, hermanos? ¿Creen que se podía curar la lepra? ¿Y qué sabemos de la lepra? Es una enfermedad contagiosa, difícil de atender. Remontémonos en aquellos tiempos. ¿Era difícil de atender? Sí, lo sacaban del pueblo. ¿Qué pasaba con alguien que tenía lepra? Lo aislaban. Lo sacaban del pueblo, lo expulsaban literalmente.
Imagínense el impacto anímico de alguien que se entera en aquellos tiempos que tenía lepra, que tenía una enfermedad incurable, hermanos, que era cuestión de días para que muriera. ¿Cómo será en cuestión anímica? El poder de Dios lo manifestó ahí, hermanos, para que Moisés entendiera algo muy importante, porque Dios estaba preparando a Moisés. Con esta parte, hermanos, de la mano llena de lepra, evidentemente Moisés se sentiría angustiado, quizá. Sí, ciertamente, hermanos. Vamos a ver Deuteronomio 32, 39, hermanos. Y quizá Moisés se pudo haber espantado mucho, se pudo haber angustiado y pudo haber tenido mucho miedo. Pero cuando se cura, hermanos, cuando al instante, hermanos, saca su mano otra vez limpia, comprendió algo muy grande. Algo que vamos a leer, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, ¿y qué más, hermanos? Yo hiero, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Entendemos este verso, hermanos? ¿Entendemos lo que nos quiere decir la palabra de nuestro Dios en este momento? Textualmente es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés a través de ese ejemplo. Yo soy, hermanos, el que da la salud. Yo soy el que da la muerte, el que da la vida, el que da la sanidad. Eso decía nuestro Dios. Ahora, hermanos, hemos entendido nosotros la palabra. ¿De quién depende que estemos hoy aquí, hermanos? ¿De quién depende que hoy tengamos salud? Que nos haya librado en la semana de un mal, quizá, de alguna adversidad, y que por su gracia hoy estemos aquí. ¿De quién depende? De Dios. De nuestro Dios. La enfermedad y la salud provienen de Dios. Y si Moisés, hermanos, lograba entender todo esto, tendría la fuerza para ir y hablar con Faraón y poder cumplir con ese llamado que Dios le estaba haciendo. El apóstol Pedro habla allá en su carta y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo como buen administrador. Y me ponía a reflexionar sobre este verso que dice: cada uno según el don que ha recibido. No dice solo esta iglesia ha recibido un don. Todos, hermanos, todos aquí, por la gracia de Dios, poseemos un don de una u otra manera. Un don que hemos recibido, que no hemos heredado, que no nos hemos ganado, pero que hemos adquirido por gracia de nuestro Dios. Pero ¿qué le estamos entregando a nuestro Dios? ¿Estamos dándole lo mejor de nuestros años, de nuestra vida? ¿Nos enfocamos en lo espiritual primeramente y después el trabajo y después lo material y después lo que tenga que venir? O si nos citan, hermanos, quizá para ir a orar por un enfermo, ¿lo hacemos? Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en qué, hermanos. Y cuando un miembro de ese cuerpo se duele, ¿qué pasa con todo el cuerpo?
Pero cuando un miembro de ese cuerpo es embellecido, todo el cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Se alegra por quién? Por el miembro. Cristo nos va a llamar a cuentas, hermanos, eso lo tenemos muy en claro. Y quizá hoy usted tenga trabajo, quizá tenga salud, quizá le va muy bien, pero quizá el día de mañana también pueda que ya no sea joven, ya no seamos jóvenes, ya nos duelan nuestras rodillas, ya no podamos hacer muchas cosas que hoy podemos hacer. Dice Pedro, cada uno según el don. Todos tenemos un don, todos podemos trabajar. Dios nos está llamando a trabajar en su obra. Y es importante voltear a ver y hacer caso a este llamado. Porque Dios nos habla de muchas maneras. Pero hay algo muy importante, hermanos. Tenemos un Dios misericordioso, paciente, pero también, hermanos, que es justo. Y que si no escuchamos, también tiene el poder para llamarnos un poco más fuerte. Y vamos a ver, hermanos, qué nos dice sobre esto. Éxodo 4, del 8 al 9. Si aconteciera, Moisés, que no te creyeren ni obedezcan a la voz de la primera señal, van a creer a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las vas a derramar en la tierra, y esas aguas se han de volver, y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre. ¿En dónde, hermanos? Estamos hablando de un río, hermanos, que se convierte en sangre. Un río que para el pueblo de Egipto era muy importante hasta hoy en día, en la fecha. Aquel río Nilo, muy importante. Pero ¿qué significa una bendición convertida en sangre? Vemos que tenemos un Dios bondadoso. Dice Moisés, a la primera les vas a hablar, y si no te escuchan, a la segunda, y si no te escuchan, Moisés, ahora sí en la tercera ya les quita su bendición y se acabó. ¿Qué hemos hecho, hermanos, con este talento, con este don, con esa bendición que Dios ha puesto en nuestras manos? Esa bendición, hermanos, convertida en sangre, significa el fin de los días del ser humano, hermanos. Y si no consideramos que nuestro Dios es el dador de vida, y que por Él estamos, y que por Él somos, y que por Él tenemos, vamos a convertir, hermanos, esa bendición en sangre. Para ir terminando, hermanos, vemos lo que significa tener, o que nuestro Dios convierta en sangre las bendiciones como los mares o los ríos. Lo podemos ver en Apocalipsis, la copa de la ira y demás. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en esta última lectura, Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 33. De pie, hermanos, por favor. Y pongamos atención a lo que vamos a ver. A una voz dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino, y se harán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente,
y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ocupen su lugar, hermanos. Dios estaba preparando a Moisés a través de estas lecciones importantísimas, hermanos, a que no tuviera miedo, a que confiara, a que el camino quizá iba a ser difícil, que se iba a enfrentar a aquel hombre, a un pueblo desconocido y grande. Pero Dios también le hacía entender que Él era el amo y el amo y Señor del universo. Que Moisés quizá no tenía ni siquiera en sus planes que Él iba a ser el liberador de aquel pueblo. Pero sí debemos entender, hermanos, que debemos ser moldeables, porque los planes de Dios son muy diferentes a los que nosotros podemos tener. Debemos de escuchar ese consejo. Y esta cita bíblica que acabamos de leer no es para infundir miedo, pero sí es para concentrarnos en el llamado que nos hace nuestro Dios. Yo espero, hermanos, que estemos escuchando a nuestro Dios y que no estemos ni en el primer llamado, ni en el segundo, mucho menos, hermano, en el tercer llamado. Porque cuando usted escucha a nuestro Dios, cuando usted abre su corazón y busca que se haga su voluntad de nuestro Dios y no la de usted, el versículo 33 de Proverbios nos da la respuesta de lo que va a pasar. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de qué, hermanos, sin temor del mal, porque usted, hermano, va a estar sostenido de aquella vara y el mal no se va a poder acercar a usted. Va a ser muy difícil que lo ataque, y si lo llegan a atacar va a resistir porque está bien sostenido. Busquemos, hermanos, siempre escuchar el llamado, escuchar la palabra y acercarnos cada día más a nuestro Dios. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación. Mi deseo con ustedes es que Dios los bendiga. Paso a vosotros.